La demanda, como habíamos manifestado, va a ser un documento, ¿no? Que va a contener las pretensiones de las partes y que va a permitir que la instancia se materialice. Nosotros hemos visto cuáles instancias hay, una de ellas es la acción y que tiene peculiaridades, ¿no? Pero, ¿qué es la demanda? Adolfo Alvarado Belloso nos va a decir que es un documento cuya presentación a la autoridad, juez o árbitro tiene como objeto lograr la iniciación de un procedimiento para substanciar en él tantos procesos como pretensiones tenga el demandante, para ser satisfechas por una persona diferente a la autoridad. Lo que habíamos dicho, no tiene un carácter tangible mínimamente, es un documento. Va a buscar la iniciación del procedimiento. Nosotros ya hemos visto la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso sería un método de solución de controversias y el procedimiento va a ser el conjunto de pasos, ¿no? Concatenados que va a llevarnos a una determinada consecuencia, a un determinado fin. Y este procedimiento está preestablecido por leyes, ¿no? Por normas que hemos visto que son las normas dinámicas que ustedes ya han analizado. Materializa entonces la demanda, la instancia conocida como acción procesal. La acción es uno de los conceptos más importantes y hemos visto que puede ser definida como una potestad que tienen los ciudadanos para acudir ante los tribunales en caso de considerar que hubiese sido vulnerado alguno de sus derechos. Hemos visto cómo la naturaleza jurídica de la acción de a poco, bueno, va tratándose de diferentes formas, ¿no? Por Pinchai, por Giovenda, por, por Oscar von Bülow, si no estoy mal, entre todo lo que hemos podido revisar. Entonces, los conceptos de acción y demanda y pretensión se van a apoyar, son un conjunto que se apoya en la iniciación del proceso. La acción, entonces, tiene un objeto que va a ser formar el proceso. Son conceptos netamente de derecho procesal civil, estos que estamos tratando ya, ¿no? Bueno, y de derecho procesal en general, ya que hemos visto que también existe la acción penal, ¿no? La demanda. ¿Qué tiene la demanda? Aunque, bueno, saben que la denuncia es diferente a la demanda. La demanda tiene la finalidad de iniciar el procedimiento, ¿ya? Es diferente entonces, ¿no? Mientras la acción va a dar lugar a qué? A esa abstracción que pretende realizar el método del proceso para solucionar conflictos, la demanda solo busca iniciar un procedimiento, es decir, un conjunto de pasos. Obviamente el proceso puede verse externamente como ese procedimiento, ya hemos revisado eso. Y la pretensión va de la mano también con esto y busca una sentencia favorable, ¿ya? Estos se van a apoyar entonces para explicarnos el fenómeno procesal. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos de la demanda y cómo pueden ser estos divididos? Son situaciones indispensables para que la demanda sea. Nosotros estamos viendo presupuestos procesales, ¿no? Pero a la vez, la demanda tiene sus propios presupuestos. Y según Adolfo Alvarado Belloso, para establecer cuáles son los presupuestos de algo, es necesario preguntarnos por qué, es decir, el motivo de su existencia, para qué nos sirve, qué es lo que busca, cuál es su objeto y su modo, ¿no? Su realización, cómo es que existe, de qué manera, qué, cómo, cuándo, dónde. Y los presupuestos de la demanda, que tiene la misma demanda, podemos dividirlos en tres, ¿no? Supuestos precedentes de la interposición de la demanda, es decir, presupuestos anteriores a la interposición de la demanda, supuestos consecuentes, es decir, qué es lo que va a buscar la demanda, y por último, los denominados requisitos de la demanda, que van a ser los que van a entendernos, nos van a ayudar a entender cómo se va realizando la demanda. Entonces, distinguimos tres circunstancias que determinan la demanda para que la misma pueda ser una demanda, ¿no? La primera va a ser la razón del acto. ¿Por qué buscamos la demanda? Y esto no es muy difícil. Nosotros ya hemos visto a lo largo de nuestro análisis del derecho procesal que lo que se busca es la solución de controversias y la solución de conflictos.
Entonces, en el caso de la demanda implica un conflicto por parte, en el caso de la demanda existe un conflicto, ¿no? Por parte del actor y que el autor, a ver, ¿cuál es este supuesto? El supuesto, el porqué de la demanda es que el actor busca la solución sin uso de la fuerza en un primer momento mediante la demanda, ¿no? Busca la solución de un determinado conflicto. Este va a ser el supuesto precedente de la interposición de la demanda judicial. Tenemos además el objeto de la demanda, ¿ya? ¿Para qué nos sirve la demanda? O sea, ¿qué es lo que busca la demanda? Y lo que busca la demanda no es la sentencia favorable, eso es algo importante. Lo que busca la demanda es su admisión por el juzgador para que después inicie el procedimiento. Y obviamente la pretensión sí tiene, tiene como finalidad la búsqueda de una sentencia favorable, pero la pretensión se encuentra en la demanda, ¿no? Que es este documento que va a dar inicio al proceso. Pero la demanda tiene la única finalidad de ser admitida por el juzgador. Y después ya la pretensión sigue latente a lo largo de todo el proceso. Entonces, se busca que se admita. Este es el supuesto consecuente de la interposición de la demanda. Su realización. Cuando nosotros hablamos de la realización de la demanda, nosotros nos vamos a referir a ya lo que es cómo se debe realizar una demanda, ante quién debe realizarse una demanda, de qué manera debe realizarse una demanda, cuándo, obviamente, porque hay ciertos requisitos de improcedibilidad también, ¿no? De la misma. Entonces, a esto nos vamos a referir con los requisitos de la demanda. Entonces, los requisitos de la demanda van a definir el cómo y el dónde plantear la demanda, ante quién vamos a demandar la demanda, ante quién vamos a plantear la demanda. El contenido de la demanda está obviamente ligado a la pretensión, eso no podemos desconocer porque la pretensión se encuentra plasmada en la demanda mediante palabras. Y debe reflejar clara y adecuadamente cuatro aspectos, cuatro circunstancias que son elementos de la pretensión misma, ¿ya? Los elementos de la pretensión tienen que estar contenidos en la demanda para que la misma sea válida, digámoslo así. En primer lugar, se tiene que establecer quién pretende, los sujetos de la pretensión, es decir, el sujeto que va a acudir a la instancia, que ya hemos visto, ¿no? Que va a ser el demandante, tiene que establecerse quién es esa persona. En segundo lugar, respecto de quién se pretende, ese va a ser el sujeto de la pretensión. Es decir, nosotros hemos visto que lo que caracteriza a la instancia de la acción, a la acción, que es una forma de la instancia, es que se busca que otra parte obre de determinada manera, ¿no? No se busca el actuar de la autoridad, pero respecto a un tercero, a otra persona. Y este va a ser el demandado. Entonces, respecto de quién se pretende, yo quiero que esta persona me devuelva mi casa. Entonces, es a esta persona a la que demando. Yo quiero que esta persona reconozca la invalidez de su contrato en un contrato de nulidad. Entonces, se notificará a esta persona. Yo quiero que esta persona me devuelva un bien que es hereditario, ¿no? Entonces, se planteará una acción de petición de herencia, por ejemplo. Además, tenemos que establecer qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, cuál es el objeto del proceso. De esta manera, el objeto del proceso, el objeto de la pretensión, es lo que se busca, ¿no? Ya. Lo que busco es que me devuelva algo, es que me devuelva un bien, ¿no? Lo que busco es que me pague dinero, el dinero que me debe. Lo que busco es que, a ver, no sé, lo que busco es que los montos que han sido donados por mi causante se reduzcan a un monto conforme a un monto acorde a ley para que no exista desequilibrio patrimonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objeto es lo que se busca mediante el proceso, ¿no? Lo que se busca respecto a la otra parte. Y tenemos un cuarto elemento. ¿Por qué se pretende?
estas tres preguntas, mejor dicho, estas cuatro preguntas tienen que estar plasmadas en cualquier demanda, ¿ya? ¿Por qué se pretende? Cuando nosotros hablamos del por qué, nosotros vamos a ver cuál es la causa de la pretensión. ¿Y cuál es la causa de la pretensión? Los hechos jurídicos que van a llevarnos a cierta consecuencia. Y esto es sumamente importante considerarlo. ¿Para qué? Para identificar con posterioridad un proceso pendiente y plantear, por ejemplo, una excepción de litispendencia, es decir, de un litigio que ya está pendiente. La misma procede cuando existe una denominada triple identidad, es decir, cuando los sujetos, el objeto y la causa del proceso son los mismos que un proceso que se encuentra ya pendiente, ¿no? También ustedes han visto cuando han revisado la materia de derecho procesal penal, ustedes han podido ver la excepción de cosa juzgada, ¿no? La excepción de cosa juzgada que implica que ya existe un fallo respecto a los mismos hechos, respecto a las mismas personas. Entonces, la cosa juzgada también opera cuando existe la triple identidad, ¿no ven? Es decir, cuando los sujetos del proceso, el objeto del proceso y la causa del mismo terminan siendo los mismos. Son medios entonces de defensa que no debemos olvidar y que deben, bueno, vamos a revisarlos más a detalle aún. Ahorita estamos viendo por cómo afecta esto a la demanda, ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué los planteamos? Y Adolfo Alvarado Belloso nos dice esto, ¿no? El detalle de estos elementos, detallar estos aspectos, posibilita el derecho a la defensa del demandado. Cuando una demanda es imprecisa, el demandado no puede defenderse, así de sencillo, ¿no? O sea, si no es claro contra quién se plantea la demanda y le notifican a una persona, entonces esta persona obviamente no va a saber si defenderse o no. Va a estar en una incertidumbre total. Si no son claros los hechos jurídicos que supuestamente eh, eh, son idóneos para materializar la norma, obviamente no sabemos de qué se va a defender el demandado. ¿Por qué? Porque no va a saber qué aspectos debe desvirtuar, qué aspectos no debe desvirtuar. Y al final, lo impreciso puede llegar a generar arbitrariedad inclusive, ¿no? ¿Por qué se pretende? Es decir, eso mejor dicho a la causa, ¿no? ¿Y qué se pretende? Tiene que decirse al demandado qué es lo que se busca. Es decir, él tiene que saber de qué se está defendiendo, qué es lo que le están pidiendo. Le están pidiendo quitarle la casa, le están pidiendo quitarle el 50% de la casa, le están pidiendo quitarle, qué sé yo, le están pidiendo el cobro solo de un monto de dinero, de todo el capital, o le están pidiendo el cumplimiento solo ha habido un cumplimiento parcial y debe cumplir a cabalidad el monto de dinero que adeuda. Entonces debe ser claro esto, ¿no? Esto del objeto, la causa y los sujetos. Y no olviden que esto termina siendo sumamente importante para, para que uno pueda defenderse dentro del proceso. Por tanto, también la ley establece las excepciones correspondientes, ¿no? Si es que los sujetos no son los idóneos, es decir, no cualquiera te puede demandar, mínimamente tiene que tener derecho, ¿no? Entonces, o mínimamente tiene que ser mayor de edad, capaz de obrar, por tanto, tener legitimatio ad processum. Si es que te demanda una empresa, mínimamente tiene que hacerlo mediante su representante, y si no es su representante, entonces no tendría sentido. Entonces, hay ciertas excepciones que vamos a revisar cuando revisemos este mapita que viene después. Además, nosotros tenemos, bueno, dentro de la demanda tenemos requisitos intrínsecos y extrínsecos. Los requisitos intrínsecos se van a referir a estos cuatro elementos al menos. La capacidad procesal, que ya la hemos analizado, una adecuada representación del actor, que también la hemos podido estudiar, un adecuado derecho de postulación, ¿ya? Esto también nosotros ya hemos podido, bueno, esto todavía no, ¿no? Esto vamos a revisarlo un poco más.
en realidad, esto ustedes también ya lo conocen por lo sustantivo, ¿no? O sea, ustedes ya saben qué derechos tienen las personas en el área civil, qué obligaciones pueden emerger de las personas en el área civil. Ustedes saben las consecuencias jurídicas de cada instituto jurídico, ¿no? Ustedes saben que en contratos rige el principio de pacta sunt servanda, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que los contratos deben cumplirse. Ustedes saben que un contrato, cuando pueden hacer viciado, es decir, puede nacer con vicios del consentimiento o puede nacer sin sus elementos constitutivos como son las formalidades, el consentimiento, el objeto y la causa. Entonces, ustedes saben que si no concurren estos elementos, puede invalidarse el contrato por hechos que se han dado en su mismo nacimiento. Pero también existen situaciones que se dan el momento que el contrato, posteriormente a que el contrato se haya formado, ¿no? Por ejemplo, que alguien haya incumplido o que sea imposible cumplir la prestación o que se haya vuelto excesivamente caro el cumplimiento de determinada obligación por circunstancias no atribuibles a las personas también, es decir, por una imprevisión, ¿no? Por la denominada teoría de la imprevisibilidad o de la imprevisión, no, mentira, la teoría del riesgo. Un ratito, no, teoría de excesiva onerosidad, imprevisión, no, teoría del riesgo, perdón. Entonces, como ustedes ya conocen esto, saben que una persona ya no tiene que cumplir un contrato en estos casos, entonces podrá demandar la resolución del contrato por estas causales o la nulidad. O en caso de derechos reales, ustedes saben que si una persona, si un poseedor es eyeccionado dentro de un año, puede plantear un interdicto de recobrar la posesión. Ustedes saben que si un propietario bueno, sufre también de despojo o no tiene acceso al bien inmueble de su propiedad, puede acudir ante una acción, mediante una acción reivindicatoria, ¿no? Ustedes ya conocen ciertos aspectos. Ustedes saben que si el causante de una persona se ha excedido con las donaciones, el heredero puede pedir el acrecimiento contra el beneficiario de esas donaciones y pedir que proporcionalmente estas bajen. Entonces, el adecuado derecho de postulación del actor se va a referir a justamente esos conocimientos que tiene el letrado en derecho, ¿no? El derecho sustantivo es sumamente importante para materializar el proceso. Y por último, tenemos dentro de los requisitos intrínsecos el contenido eficiente de la demanda. En un momento más esto se va a cortar, así que les invito a continuar con el mismo link. Obviamente vamos a ir desglosando estos elementos y vamos a ver qué consecuencias pueden llegar a tener.